Bienvenidos amigos de nuestro canal. Hoy vamos a estar compartiendo las escrituras y estudiando la confesión de fe. Nosotros que venimos del cristianismo y estamos entendiendo un rabino que se llama Yeshua, que la historia ha cambiado, y vamos a ver este importante tema. Para mí es muy importante y bueno, pedí la ayuda de un amigo, Carlos Verdún. Shalom, Carlos. Shalom, Ari. Convoco, para hacer este video porque bueno, Carlos tiene liderando congregaciones. Tuviste más o menos entre tu pastorado y lo que liderabas. 35 años. 35 años de estar sirviendo con gente y ayudando. Y sí, hablando con distintas personas y bueno. Acercando al Mesías, a Cristo. Siempre llevando un mensaje de creer en Él y haciendo esa confesión de fe de la cual vamos a ver un poquito. Ajá. Entonces, lógico, de los 35 años, 3 años habrán sido como un aprendizaje y después colaborar en distintas áreas. Dentro de esos 3 años uno se va involucrando más y va aprendiendo y va mirando y bueno. Está bien. Bueno, para mí es importante porque lo que nosotros creíamos, podemos compartir vos, pero en la iglesia donde yo iba, que es dentro de todo el cristianismo en general protestante, digamos evangélico, cree de esta manera, que si aceptás a Cristo, tu alma va con el Señor, no importa lo que hagas, ya sos parte del Señor. Y si no aceptás a Cristo, como que estás condenado, te vas al infierno, bueno, como que no vas a participar, o estás perdido. Entonces, ¿qué pasó? Yo, creyendo de esa manera, quería que mi entorno acepte a Cristo, y bueno, me he equivocado en algunas cosas, juzgar, que se tienen que arrepentir de lo que hacen, que Cristo viene, y bueno, tuve una manera de vivir que por ahí me alejó de mi entorno un poco, y bueno, esto me llevó a enfermarme, ¿no? Porque veía que no aceptaba a Cristo, veía gente muerta, digamos, espiritualmente, ¿no? Sí. Uno cuando empieza lo hace de una manera, bueno, con ganas, con fe, pero después ya uno cuando se mete mucho en lo espiritual, bueno, eso es lo que me pasó a mí. Eso afecta mucho el cuerpo y la mente. Claro. Porque bueno, uno no deja de pensar. Sí. Y hace 25 días, más o menos, 25 días, falleció mi papá. Por todo este tema de mi fe, no aceptó a Cristo, digamos. Quise hacer la confesión de fe, no la aceptó. Y bueno, después de los años empecé a estudiar cultura hebrea y entendí lo que vamos a tratar de desarrollar hoy, de ver hoy. Gracias al instructor que tengo del gimnasio, se llama Flavio, cuando él estaba, digamos, mal, me dice, con todo su corazón, me dice, lo importante es que él, si está consciente, que acepte a Cristo. Y bueno, eso me impulsó, le dije, y así que íbamos a hacer un video para charlar de esto, porque es importante conocer y entender que hay una profundidad en las palabras de Pablo. Sí. Yo a mí cuando me enseñaron, me lo enseñaron con Romanos 10. Romanos 10, más o menos desde el 4 en adelante, bueno, me explicaban esto, ¿no? De confesar y creer con el corazón, uno es salvo, ¿no? Tenemos que entender también qué es ser salvo, como ayer dijiste vos. El carcelero, ¿no? Que cree... Claro, le dijo el carcelero porque Pablo estaba encarcelado en Filipo. Cuando se abren las puertas, vieron ese milagro, por así decirlo, pues fue así. Entonces el carcelero
dice que se iba a matar, Pablo le dice, relata la Biblia, que le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces él dice, arrodillándose le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa. Entonces uno se toma de eso. Está bien. Ya que estamos, contame, cuando venían las almas que no conocían por ahí la Biblia o que eran católicos, de donde venían, ¿cuáles eran los versículos? Ayer anotamos algunos, pero habías dicho Isaías. Claro, cuando se trata de decir, bueno, hay personas que se creen muy culpables y piensan que no tienen perdón. Y hay personas que dicen, yo no tengo perdón de Dios, con todo lo que las macanas que me mandé, llámese sacando el matar o asesinar, que robó, que abusó, todas esas cosas. Entonces se sentía tan culpable que no decía que no tenía, pero venía a la iglesia porque sentía algo. Entonces, uno que está de este lado y ve, porque uno cuando habla ve distintas caras, expresiones en los rostros de las personas, bueno, ese siempre en el fondo, y bueno, y siempre llorando. Entonces, yo a veces con otro le decía que lo traiga, y bueno, ahí le presentaba el mensaje de salvación. Y no, porque yo no creo que Dios me perdone. Y ahí empezaba, no creo porque yo hice muchas cosas malas. Entonces, ¿qué citaba yo? Isaías 1:18. Si tus pecados fuesen como la grana, todo eso. Entonces, todo en eso, basado en eso, decía, ¿es así? Sí, así es. Porque Dios es bueno. Dios perdona. Y bueno, y hacíamos esa confesión de fe, sí, que lo hacíamos repetir. Entonces, repetí conmigo, todo a lo que lleva esto. Sí, sí. Entonces ahí, bueno, la persona se sentía bien ahora, pero con el tiempo volvía de vuelta a lo mismo, y bueno, y así. Está bien. Y Dios perdona todo. Recién hablaste, bueno, del asesinato. A mí el pastor que me predicó, que no era pastor en sí, pero ahora sí pastor, pero en ese momento me dijo que Dios perdona todo, que hubo casos como personas en Cuba que perdonaron a Fidel Castro de haber matado a su familia, porque Dios lo puede perdonar esos pecados. Entonces ellos, para obtener el perdón de Dios, tenían que perdonar esos asesinatos. Entonces tenemos que estudiar los pasajes, porque ayer también cuando nos reuní, cuando te dije que íbamos a hacer este video, también lo encontramos a David, nuestro amigo David, y nos dijo, le preguntamos, ¿no? Él también tiene muchos años de evangelio, y cuáles eran los pasajes, y nos dijo, nueva criatura es, ¿no? Claro, Efesios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Claro. Pero también tenemos otro, donde cuando Yeshua, Jesús, fue crucificado, dice que tenía un malhechor a su izquierda y a su derecha. Sí. Uno reconoció, el otro no. Entonces uno le reprocha al otro, que estando en las mismas condiciones, o sea, él estando en las mismas condiciones, no tiene ese respeto. Nosotros estamos pagando lo que hicimos, dice. Claro, justamente, pero no, por Yeshua. Sí, entonces ni ahí tienes temor. Entonces uno lo agarra ese pasaje también para presentarle a la persona que... Claro, que en un instante puede ser. Ahora, para no me quiero ir del tema, pero tocando ese tema, la gran pregunta es, ¿ellos lo conocían a Yeshua? ¿Yeshua los conocía a ellos? Y sí. ¿Sí? Está bien. Después, el otro tema, uno reconoció y el otro no. ¿Qué hay detrás de esas vidas? También tiene que ver, claro, que es lo que vamos a hablar ahora. A eso quiero llegar, porque uno ya, viste, lo reconoció, ya es salvo porque le dijo, estás conmigo en el paraíso. Al otro no le dice nada, entonces el otro está condenado. Claro. Entonces son cosas que a veces se mezclan
O sea, no se profundiza y no se investiga, por así decirlo, ¿no? Entonces, con ese es uno. Y vamos de vuelta a Efesios 5, perdón, no es Efesios, es Corintios 5:17, 1 Corintios 5:17. Entonces, con eso también, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Mirá lo que te dice. Que si vos estás en Cristo, son nuevas criaturas. Ya las cosas viejas, o sea, lo que hiciste, estafaste, abusaste, robaste, ya está. Entonces, como lo usábamos, aprendimos de esa manera, no es que uno lo usa, perdón porque me expresé mal, no es que uno lo usa, es un pasaje que uno dice, mirá, o sea, porque quiero que vos estés bien, o la otra persona quiero que esté bien, entonces le va a hacer bien. O sea, que cree que no tiene perdón, no tiene esto, pero mirá, si vos estás en Cristo, sos nueva criatura. Todas las cosas se transforman. Claro, se transforma. Entonces, ¿viste? Entonces tenemos que entender también, si mi papá antes de morir acepta a Cristo, iba a ser salvado según mi creencia, según nuestra creencia. Según nuestra creencia, con el tema también de los malhechores que estaban al lado en el último instante, digamos, uno se fue al paraíso, vamos a decir. Después vamos a hacer más temas, vamos a hablar, porque recién estamos comenzando con este canal, pero vamos a hablar del paraíso, del infierno, en términos hebreos, que es lo que significa que nos va a aclarar un montón de cosas y nos va a quitar un montón de miedo. Exactamente. Porque lo que hace la religión es llevarte a Dios con miedo, y tenemos que ir con amor, ¿no? O por ahí entramos con amor, pero después Dios es fuego consumidor. Entonces después viene como una amenaza religiosa de que si uno no sigue el camino, se pierde. Entonces tenemos que ver diferentes temas para ver, y eso nos va a liberar, porque dice, la verdad os hará libre de poder, claro. Si uno está con una amenaza en la nuca, uno no actúa de una manera libre. Está bien, tengo que ir a la iglesia, me esfuerzo, ¿por qué? Porque Dios es bueno, es misericordioso, pero... O nos pasan cosas y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué antes iba a la iglesia? Dejé de ir. Uno empieza, claro, a decirme, esto me pasó porque me alejé del Señor. Exactamente, sí. Tenemos que ver todo eso, porque Dios entonces es un Dios controlador, no te dio un libre albedrío como predicamos. Entonces tenemos que ver todo eso, y mi padre se fue y yo estoy tranquilo, no aceptó a Cristo, estoy tranquilo porque conozco la verdad, y eso es lo que quiero desarrollar, quiero compartir un poquito. Sé que ahora, bueno, estás estudiando de la misma perspectiva que nosotros, pero bueno, hay cosas que lo pudimos armar juntos, y hay otras cosas que lo vamos a hablar espontáneamente para que pueda llegar a salir algo lindo, ¿no? De esto, y que la gente los amigos lo puedan aprender y entender de una manera fresca. Con lo que vos decías de tu papá, ¿no? A mí me ha pasado de ir a hospitales, porque me daban un papelito, fulanito de tal o fulanita de tal, hay que la podés, vos que sí, iba. Le hacía esa confesión de fe. Y por ahí iba el otro día a verla o a verlo y pareció, bueno, se fue con el Señor. Claro. Era mi creencia. Sí, no, yo también trabajé, justamente a mí me predicaron en un sanatorio, y hablaba con personas que iban a ser operadas del corazón, y yo las llevaba porque era camillero, las llevaba a cirugía, y así muchas experiencias, muchas personas que oramos, que hablamos. Bueno, yo era muy joven, entonces yo me iba con un corazón más que alegre, claro, cuando pasaba eso, ¿no? Y he visto milagros también, ¿eh? No, sí. Eso sí. No, porque por ahí dice persona, ¿y cómo? Y ahora... Y el espíritu. Claro, no. Pero eso también se va a tocar en un tiempo, ¿no? Sí, podemos hablar de milagros, vimos. ¿Sí? Por eso llegamos hasta este punto. Claro. Porque entendemos que de alguna manera Dios tuvo misericordia de algunas personas, se sanaron y nosotros pudimos verlo. Sabemos que no es por nuestro esfuerzo ni méritos, sino de alguien que está por sobre las cosas, claro. Así que bueno, tenemos Romanos 10, vamos a arrancar. Romanos 10,
y dice así el pasaje, dice que si confiesas, verso 9, que si confiesas con tu boca a nuestro Adón Yeshua y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo reconoce es salva. Entonces tenemos esa fracción, y con eso yo leí eso y dije, claro, Apocalipsis 22, Apocalipsis también dice, aquí estoy en la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, me abre la puerta, entraré con él, cenaré con él. Bueno, que no hay impedimento, ese es el pasaje, que no hay impedimento para que yo reciba al Mesías en mi corazón. Tenemos solamente esta fracción, que si nosotros lo leemos así, sí, podemos hablar de eso, pero si nosotros tenemos que ver todo el contexto, nos va a llevar a otro lado. ¿Sí? Pablo es hebreo y está hablando de la Torá. Él tiene que extraer la Torá para presentarte a un Mesías que la Torá habla de él. Entonces nunca va a hablar de un Mesías sin Torá. Entonces, los pasajes que él te está citando están en la Torá. ¿Sí? Entonces, tenemos que unir eso. Porque, a ver, Yeshua en el camino de Maús le hablaba y les relataba desde Bereshit, desde el principio, Génesis, pasando por los profetas. Le demostraba que había que sufrir y que él era el Mesías. Ahora, ¿estamos preparados para solamente demostrar que Mashiach, que Yeshua es Mashiach, es HaMashiach, sin el Nuevo Testamento? Ese es el gran desafío, porque antes no había Nuevo Testamento, no. Y se demostraba con las Escrituras. Los de Berea, que escudriñaban, decían, mirá, este es un pasaje... Y Yeshua leía Torá. Claro. Cuando fue al templo a abrir la Escritura, el rollo, leyó Torá. Sí, y las enseñanzas a sus discípulos eran en base a la Torá, a los profetas. Sí. Por eso lo que está registrado todo en el Nuevo Testamento está basado en la Torá. Bueno, vamos a ver primero en un trasfondo hebreo qué es lo que está diciendo acá. ¿Está bien? Dice que si confiesas con tu boca que nuestro Adón Yeshua, con tu boca a nuestro Adón Yeshua. Perdona, ¿no? Sí. Porque hay mucho que por ahí va a decir, ¿pero qué Biblia es? Porque hay mucho que no tienen. Esta es una pellita aramea. Claro. La normal es la Reina Valera. Entonces, bueno. ¿viste? Sí. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús, vamos a leer cómo está acá para que Jesús es el Señor y que lleves en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No. Hoy entiendo lo que quiere decir, ¿no? Pero todos tenemos generalmente esta Biblia que es... Vamos a la primera, que dice, si confiesas con tu boca a nuestro Adón Yeshua, ¿no? Y que dice, que ahí dice la diferencia, dice que es el Señor. Que si confesares, claro, con tu boca, que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor, está bien. Bueno, vamos a dar un ejemplo de esto. A ver, en la perspectiva hebrea, un judío, porque tenemos que hablar en términos judíos, no podemos escaparnos, no podemos decir, Pablo era gentil, estaba hablando a los gentiles. Estaba hablando a los gentiles que tenían raíces, que creían en los judíos. La profecía dice que 10 varones de lenguas se tomarán del mando de un judío. No nos podemos ir del contexto judío. El que se va del contexto judío puede decir un montón de cosas. Los discípulos eran judíos. Claro. Otro ejemplo aparte del que quiero dar. Antes del uy, se apagó tu micrófono. Vamos a compartir este. Antes de... Bueno, lo tenemos acá. Antes de creer, de la confesión de fe, sí. ¿Qué pasó?
esto apareció, si nosotros estudiamos historia, el protestantismo vino después del 1800. Antes del 1800, este tipo de confesión de fe no existía. Y vos ayer cuando te llamé para hacer este video, me dijiste que una de tus maneras de entender que no es así es porque Yeshua no le hacía la confesión de fe a los discípulos. Claro, dijo, sígueme. Sígueme. Entonces, cuando uno entiende eso, ¿dónde está la confesión de fe? No está la confesión de fe. No hay, es antibíblico, digamos. Claro, bíblico está, lo tenemos que interpretar. Claro, sí, pero te quiero decir, no hay una confesión de fe que vos repitas conmigo, me arrepiento de mis pecados, todas esas cosas, sectara, abro mi corazón. No, hay pasajes donde sí, se cree con el corazón. Sí. Pero cuando Yeshua llamó a sus discípulos, no le dijo, bueno, repetí y seguime. No, seguime. Claro. Aprendé. Esto fue hecho por pastores. Hay una historia atrás, no la vamos a dar, pero si ustedes lo googlean, van a ver que hay muchas creencias que no estaban antes. El rapto es de un pastor, un monje chileno, que tenía que explicar por qué Ezequiel habla de sacrificios si no hay sacrificio en el futuro. No, hay un rapto, la iglesia no está. Entonces, para estudiar la Biblia no solamente hay que estudiar acá, hay que ver la historia, y qué se hablaba y qué se decía y qué no se decía. Entonces, tenemos que preguntarnos eso. Claro. Ahora, al ejemplo de la perspectiva hebrea, es, vos sos mi rabino, yo soy un joven judío. Pablo, lo ponemos en el lugar de Pablo. Pablo tenía al nieto de Hillel, a Gamaliel, su maestro. Gamaliel murió. Él no es rabino todavía, necesita otro rabino. Un ejemplo, vos sos mi rabino y vos falleces, en un video lo explicamos, yo tengo que buscar otro, no me puedo quedar sin rabino. El misterio es de que Yeshua murió. Si Yeshua, yo soy discípulo, soy Pedro, Marco, el discípulo que vos quieras, y Yeshua muere. Yo quiero caminar con la Torá, tengo que buscar otro rabino. No, porque Yeshua vive. No podés buscar otro rabino. Porque Yeshua, vos estás confesando, ¿quién es tu rabino? Yeshua HaMashiach. ¿Cómo no? Si ya murió. Estás loco. A Pablo le dijeron, las muchas letras te volvieron loco. Claro. Vos tenés que buscarte un rabino. ¿Querés estar en la comunidad judía? Buscate un rabino. Y si no, tráelo. Bueno, tanto Pablo insistió que lo tuvo que ver en persona. Porque este era el debate. No solamente lo que se hablaba acá, que Pablo él tuvo una vida y debatía ahí, y hay muchas cosas que no están acá. Pero ese era el gran problema. Claro. ¿Vos querés caminar con la Torá? No, yo ya tengo rabino y está vivo. Entonces, vamos a dar el ejemplo del eunuco. El eunuco viene de Jerusalén, se va a Cush, al reino, porque él es un eunuco, está en un reino. Ahora, el eunuco no tiene 24 horas de servicio. Está para cuidar las doncellas, o si es un eunuco elevado, a la reina. Por eso son eunucos. No pueden despegarse del reino, nunca. Por eso Yeshua dice lo que se hace en eunuco porque quieren estar al lado del reino siempre. Es el ejemplo de que no te vas, me voy a tomar unas vacaciones, me tomo un año de reposo, un mes de reposo, y no estoy no, el eunuco está siempre. ¿Cómo logró eso? Por el buen testimonio que tenía el eunuco. El rey le dijo, anda a celebrar, porque sos un ejemplo, porque de ética, de moral, nunca me fallaste, estás siempre, bueno, vemos en la historia cómo se comportaba Daniel, que se ganaban eso. Sí. ¿Pero por qué? Porque tenían Torá, tenían instrucción de Dios. Entonces va a Jerusalén, vuelve, y Felipe, el Espíritu lo manda, lo envía, digamos,
que se junte con ese carro y después desaparece. Ahora, cuando se junta con ese carro, él iba estudiando el profeta Isaías. Dice, ¿de quién habla? De él, Isaías habla de él, habla de Moshe, habla, bueno, de muchas interpretaciones que se pueden dar. Dice, este es el varón que fue muy famoso, este es Yeshua, y le explica. Y le dice él, ¿qué impide que él sea mi rabino? Porque cuando él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo trae atrás un maestro, un nuevo maestro. Él está vivo, ¿lo aceptás? No está esa conversación, pero él se va a las aguas y lo acepta. Entonces, aceptar al Mesías es confesar. Cuando nosotros hacemos la confesión de fe, o hacíamos, aceptás a Cristo en tu corazón, ¿qué estábamos diciendo? ¿Aceptás la Torá con este rabino? ¿Aceptás la vida eterna que está en la Torá a través de este rabino? Entonces, tenemos que ver todo el contexto. Entonces, una cosa es confesar, pero no solamente queda ahí, porque ¿qué es confesar? En signo de pregunta. Reconocer primero las faltas. Puedo, sí, en entremedio de eso, ¿no? Porque dice, muchos pueden pensar, ¿dónde está Jesús? Por así decirlo, para lo que... ¿Dónde está Yeshua? Sí. Pero Yeshua dijo, si creyeses a Moisés, creerías también en mí. Porque de mí habló Moisés, escribió Moisés. Entonces, ¿de qué le estaba hablando? ¿De Torá? Así va a ser, o sea, que sea natural. Si tenés que interrumpir, no hay problema. No para que traer a ese... Para que se entienda en el mundo que nosotros venimos, de por qué estamos hablando de esta manera. Confesar. ¿Qué se confiesa? Se reconoce la falta. Tenemos que hacer un video de Teshuvá. Teshuvá tiene varios pasos. No es me arrepiento y me voy contento. Hago una confesión y ya está, me libero. No, hay una paga. David confesó, se arrepintió, Dios no lo perdona y listo, libre. No, elegí. Tenés que pagar. ¿Cómo lo vas a pagar? Entonces hay una restitución en la Teshuvá. Hoy entendemos como hoy, justo antes de empezar el video, me decía, es gratis, es libre, vengan todo lo que quieran a esta agua. Isaías 55. Que no hay que comprarlo. Entonces pensamos que el perdón, pido perdón y ya está. No, pagá lo que robaste, pagá lo que hiciste, la ofensa. Tiene un precio, tiene un costo, porque si no, no se aprende. Es lo que hizo Saqueo. Si no, claro, si no, no se aprende. Y ahí recién empieza el camino de la Teshuvá, porque yo también puedo fingir. Estoy arrepentido, me descubrieron, te devuelvo el dinero, ya está, pido perdón y listo. No, recién ahí empieza el camino verdadero para ver si nos ganamos ese galardón. Nos ganamos ese galardón. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si confiesas, no solamente al Mesías, sino que uno es pecador, que uno es transgresor. Y la otra parte es, dice, y crees en tu corazón. Todos leemos, y que en Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, creer con el corazón es tener fe, es tener acción, porque la fe sin obra es muerte. Entonces el que se está por morir acepta a Cristo y tiene que empezar un camino de acción. Y eso es un tema ahora, porque tenemos que hablar de eso, pero quiero que se entienda bien esto. Sí. Cuando uno cree con el corazón, ¿cómo Abraham creyó de corazón? Iba a sacrificar a su hijo y empezó, bueno, se arremangó a la acción. Esto es lo que Dios me dio, me dijo que iba a hacer, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque sé que hay algo atrás, Él lo va a resucitar. No sé cómo creía de Abraham en ese momento, porque muchos dioses pedían sacrificio. Y bueno, dijo, quizás este es el camino. No. Ya Dios probó tu corazón y ya está. Entonces, no importa la manera que lo hagamos, sino de hacerlo. Me equivoco, a Dios no le importa, porque te hizo para que te equivoques.
Sí. Pero yo creo que Abraham estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Aunque le pedía algo, nadie entrega a su hijo. Claro. Pero él ya de allá, cuando sale de Ur, Sí. caminó para tal lado, iba allá. No, y aparte Isaac se puso la leña y aceptó también ese yugo, no era solamente Abraham, Claro, sí, estamos hablando de Isaac, algo que es el padre y el hijo, ¿no? No era un chiquito. Una prefiguración de lo que iba a pasar. Entonces, bueno, creer con el corazón te lleva a la acción. Y ahora vamos a terminar de leer ahora el contexto de esto, porque si no me salto pasos y no se va a entender bien. Lo vamos a leer desde el 4, que también es un verso importante. Dice, porque el Mashiach es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. O sea que, ¿se termina la ley con el Mesías? No. La Torá, la ley, ya hay un video explicando la Torá. ¿Qué te lleva a la instrucción y toda esa costumbre, esa forma de vivir? Si vos la haces a la interpretación de Dios y no de los hombres, te lleva a la perfección, te lleva al nivel Mashiach. Entonces, ¿para qué está la Torá? Es dice el ayo, la guía, el palito de la ramita que está creciendo cuando está floja, es lo que te sostiene hasta la venida del Mesías. Entonces, uno para el fin de la Torá es ser un ungido, porque David fue ungido, Saúl fue ungido. Tenemos los dos, fueron Mashiach, sí, pero Ha-Mashiach es el más grande, el Redentor, el que está por encima de todo, el que ha de venir. Entonces, ungidos hay muchos. Nosotros podemos ser ungidos si la misericordia de Dios en un nivel que lleguemos, terminamos esta etapa de restauración, esta etapa, digamos, de empezar a crecer como una comunidad de protección, vamos a llegar a lograr esa santidad que Dios quiere. No por nuestros méritos, sino por el Mesías, porque creemos con todo nuestro corazón. Entonces la Torá lo que está diciendo es, el fin de la Torá es llevarte al nivel, a la perfección de ese varón, al varón perfecto. Y para eso está la Torá, de una interpretación correcta, no la de los hombres que pusieron leyes, añadieron, Dios mismo incluso aceptó el divorcio porque la dureza del corazón, bueno, lo quieren hacer, te va a salir caro. No sé que lo vas a hacer igual, bueno, te va a salir caro. Puso leyes que eran contrarias también, dice el profeta Ezequiel, que eso lo vamos a ver en otro video. Y Yeshua lo explicó muy bien. Dios dice, hombre y mujer, no lo puede separar el hombre, lo que Dios unió. Entonces seguimos, dice, porque Moisés describió de esta manera la justicia que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ella. Está hablando de la justicia de la ley, ¿está bien? Pero la justicia que es por medio de la fe dice así, no digas en tu corazón quién ha subido al cielo, que ha de descender al Mashiach, entendiendo que Mashiach es un nivel que te lo otorga la Torá. ¿No? Acá podemos entender que no está hablando de Jesús, que ha hecho descender al Mesías. Descender porque se dice que el Mesías descendió al Seol, le predicó en el infierno. Tenemos que ver también ese pasaje. ¿Quién ha descendido hasta el profundo del Seol para levantar al Mashiach de entre los muertos? Entonces, ¿quién fue que lo levantó? ¿No será la misma Torá en lo que está prometido ahí que lo levantó? ¿No será que él estudió cuando era niño en el templo, puso la semilla eterna de vida que está en la Torá y eso fue lo que le levantó y lo que nos va a hacer levantar a nosotros? Que Dios como ser, como ente, Él no vino y lo agarró y lo levantó. Hay una información en el Mesías y en cada uno de nosotros podemos tener que nos salta a vida eterna. Entonces, ¿pero qué dice? Cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que proclamamos, lo que viene desarrollando y lo que va a decir ahora. Está bien, une lo que dijo anterior y lo que va a decir ahora. Que si confiesas, ¿no? Ahora, por lo que entendí hasta ahora, es que Moisés hablaba de una justicia que es por medio de la ley que no la puede obtener nadie.
Y la justicia que es por medio de la fe, dice así. Entonces hay dos justicias. ¿Cuál es la mejor? La de la fe. Pero si yo te digo, vos ya lo sabés, pero por ahí al que no está viendo, si yo les digo que las dos justicias están en la Torá, están en la ley que se clavó en el madero, no podríamos tener la justicia de confesar al Mesías como nuestro Salvador. Y lo vamos a ver, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, vamos a leer. Esta es la ley del retorno, conocida en el judaísmo como ley de Teshuvá, donde Dios te hace retornar. Si ustedes empiezan a leer el Deuteronomio 30, dice: cuando te sobrevengan todas estas cosas y pienses en tu corazón y te arrepientas, bueno, es una forma de que la Torá te abre para que vos puedas retornar. Si no, no hubiera retorno de nadie. Moisés, ¿cómo hubiera sido salvo? Si no aceptó a Cristo. Y así un montón de ejemplos, ¿no? Pero cuando uno lo lleva a la Torá, lo primero que dice en la Torá es para los judíos. Claro. Pero Pablo enseñaba Torá. O sea, Yeshua enseñaba Torá. Los discípulos enseñaban Torá. Entonces cuando uno dice, no, pero esto es para los judíos. Vamos a hacer un video que en la Torá está escondida nuestra salvación, para que se entienda la importancia de la Torá, ¿no? Dice, vamos al verso 10. Si obedece la voz de Hashem, ¿cuál es la voz? Los mandamientos que le dio a Moisés, más todo lo que le fue ordenado y lo que Moisés agregó, con el Espíritu de Dios, ¿no? Guardando sus ordenanzas y sus leyes que están escritas en este libro, y te vuelves a Hashem con tu corazón, con toda tu alma, ve acá está hablando del corazón, de la fe, sí. ¿Está bien? Y te vuelves, por eso está hablando de retorno, de yuva, volver. Y con toda tu alma, pues esta ordenanza que yo te ordeno hoy no está oculta de ti ni lejana. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros? Está citando Romanos la Torá. La Torá se está copiando de Romanos para que no sea abolida, o ya estaba en la Torá y Romanos hablaba de la Torá. Entonces se aclaran un montón de cosas. Fíjate la Reina Valera también, porque por ahí está eso que me decís vos, que al ser esta aramea se puede entender de esa manera. Y la tomara para nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado del mar? Y la tomará por nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra. Aclaración, el fondo del mar es el conocido como el Seol también. Es un lugar donde no hay acceso, o sea, el ser humano no puede acceder. Estuvimos viendo unos videos muy lindos del mar, no hay un acceso que el ser humano pueda llegar al fondo del mar. Por eso dice, no lo podés traer, no podés traer nada de ahí, entró una máquina, pero hay mucha más profundidad que la máquina no puede ir. Entonces dice que nuestros pecados van ahí, donde nadie puede acceder. ¿Cómo se conoce eso? Un lugar inaccesible, ¿está bien? En este caso, el Sheol. 30, ¿cuánto verán? Estoy leyendo 30:10 en adelante. Dice, ni cruzará por nosotros la del mar, la tomará por nosotros, para que la escuchemos y la pongamos por obra. Se pregunta. Entonces, vemos que ahí dice, ¿quién buscará el Mashiach? Que el Mashiach te trae la Torá. Bueno, por eso acá está diciendo que esta ley no está allá escondida ni en el cielo para ir a buscarlo. Lo mismo que el Mesías. ¿Quién lo hizo descender? Al Mesías. Esa palabra Mesías tiene el mismo secreto que es la Torá, el mismo que Seol para el fondo del mar. Por eso tenemos que leerlo con un lente. Y cuando dice, ¿quién subirá al cielo? ¿A qué cielo? Claro, porque hay 7 cielos. Nosotros conocíamos en el Evangelio hasta el tercer cielo de Pablo, pero hay 7 cielos, raquía, varias cosas que podemos ir estudiando. Que en la traducción dice cielo, pero en la Torá está hablando de diferentes cielos. Abriré los cielos para que te sobreabunde, ¿no? Ese es otro cielo, ¿no? Sino que la palabra está muy cerca de ti. Esta es la palabra de fe que habla Pablo.
en tu boca y en tu corazón, para ponerla por obra. Mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy, no ayer ni mañana, hoy te ordeno que ames a Yahvé tu Elohim y que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, para que viva y te multiplique de sobremanera. Y a Yahvé tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión en ella. Necesito un líder, necesito un Moshe, necesito que alguien me lo explique, que yo lo pueda entender, lo pueda absorber, para que mi fe sea fortalecida y no decaiga, que yo siga como un eunuco, 24 horas por 365, 300, si estamos hablando de un calendario greco-romano, ¿no? Multipliques, Dios te bendiga en la tierra. Entonces, estamos entendiendo que necesito un líder, necesito un Moshe, alguien que me lo haga entender. ¿Y quién me hizo entender esto? Vino un judío, me lo explicó. Un judío tampoco lo puede entender. Tiene que venir el maestro de maestros para que podamos entender esto, que el Mashiach cumple todos estos requisitos para que nosotros, a los gentiles, los lleve a guardar la Torah y cumpla con la ley del retorno. El Mashiach va a cumplir con toda la Torah. Entonces, está escrito que profeta como Moshe tendrán. Y si ustedes pidieron un profeta, yo le pedí a Dios, Dios me dijo, estoy de acuerdo, le voy a dar a alguien y el que no escuche ese profeta, le pediré cuenta. Pasamos a otro tema ahora. ¿Dios perdona todo? Si está diciendo que el que no escucha a ese varón, a ese Mashiach, es profeta. Acá tenemos Éxodo 23-21. Dice, cuida que te envío con un ángel, no le desobedezcas porque puedes hallarte culpable, porque mi nombre está en él. Claro. Entonces, no es que Dios perdona todo, ojo, el mismo Hebreos 4, dice, así como nuestros padres en el cielo escucharon este evangelio que se le fue dado a Abraham, que evangelio entendíamos, no sé si me equivoco, Carlos, que es de Jesús en adelante el evangelio, que antes no eran las buenas noticias, eran, vamos a decir, las malas noticias, entre comillas. Un Dios malo teníamos. Pero no está entendido así que a partir de Jesús es el evangelio. Bueno, evangelio, buenas noticias, evangelius, está bien, un malaj, un ángel que trae noticias, que fue el ángel que le llevó la noticia a Abraham. Ese es el evangelio. Y el evangelio comienza mucho antes, con Adán. Pero bueno, Hebreos 4 dice, así como ellos recibieron el evangelio y les faltó fe para ser salvos, no caigan ustedes en esa fe, sino que entremos en ese reposo. ¿Qué es el reposo? Para que se entienda el lector cristiano. El reposo es la tierra. En la tierra. Porque ahí es donde Dios le prometió, les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y ahí van a reposar, van a vivir tranquilos. Hay 2 tribus que no quisieron entrar. Entonces no se pudo cumplir con esa etapa. Se va a cumplir en un futuro. Entonces, entremos a ese reposo. No solamente Shabbat cuando se habla de reposo, sino está hablando de un símbolo de entrar a la obediencia de Dios. ¿Me seguís ahí? Después, Dios no perdona todo. Primera de Juan, capítulo 5, 16-17, ¿lo tenés? Dice más o menos, para no perder el hilo, se ve que ese micrófono no está roto o algo pasó, pero para no perder el hilo y ya entendiendo otros pasajes, Primera de Juan 5, 16-17 dice Juan, no pido por los pecados de muerte, que intercedan por los pecados de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Está bien. Toda transgresión
es transgresión de la ley es pecado. 1 Juan capítulo 3. O sea, la transgresión a la ley es pecado. A la Torá, a lo que te da vida, es muerte. La Torá está para darte vida. Viene el Mashiach y te entrega esa vida, con sus acciones, con su ejemplo y con su entrega. Cuando vos desobedeces, pecás. Ahora, hay pecados que no tienen perdón. Ezequiel, hay un profeta, a Ezequiel o Jeremías, no me acuerdo bien, pero le dice, no me pidas más por este pueblo, no me pidas más que lo perdone, pero si eres misericordioso. Entonces hay un límite con Hashem, no es que el todo perdona. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Si uno comete idolatría, no tiene retorno, entendiendo la Torá, porque ya lo hace. Shema Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Escucha Israel, uno es, y meditarás en este pasaje, en el trabajo, todo el día. Si yo a pesar de eso, digo que Jesús es mi Dios, digo que otros dioses, o que cuántos dioses hay, dice, uno es. Entonces tengo que concentrarme en eso. Si yo a pesar de que entendí eso, no me vuelvo con todo mi corazón a Hashem, por medio del mediador que Él otorgó al mundo, que es el Mesías, cometo idolatría. Idolatría también es Dios Padre, Hijo y Espíritu. Todo lo que fuera que no reconoce a Hashem como conocía a Abraham, como uno solo. Disculpame que entre un temita acá chiquito. Cuando el Mesías le da la instrucción a sus discípulos, le dijo, ir y hacer discípulos de todas las cosas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso dice Mateo. Pero en el libro de los Hechos, Pedro nos separa, dice, bautícese en cada uno en el nombre de Yeshua. Claro. Entonces, si no yo lo leí, de hecho esta Biblia la tengo del 92, del año 92. Nunca le había prestado atención. Pero cuando uno entra a profundizar y ve, si acá hay un error, ¿cómo acá? Dice así, en Yeshua. Y acá dice así. Y Yeshua te dice, oye Israel, este es el gran mandamiento. Entonces, al aceptar a Yeshua estás reconociendo que Hashem es uno, porque este rabino te está enseñando eso. Si vos contradecís al rabino, no lo estás leyendo, no lo estás escuchando. Por eso, si empezamos a escudriñar y vamos... Igual en el nombre no hay ningún... Cuando nosotros conocemos en el nombre, vamos a entender un montón de cosas más, porque no es literal, no es nombrar. Yo vengo a pagar este impuesto en el nombre de Carlos, que no puede. Hay muchas excepciones con el nombre, pero no vamos a entrar en eso, pero se entiende en el nombre del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de tres fuerzas, vamos a decir, que son de uno solo, que es de Hashem. Pero bueno, lo podemos explicar de una manera más sencilla en otro momento. Pero está bien. Entonces, acá tenemos rebelión, peyá, porque cuando es pecado a nosotros nos llega como ley. Ley es ley, no es instrucción. No va a traducir el monje jesuita, no va a poner ley, instrucción de Dios. No te va a poner eso. Te va a poner ley, o sea, lo prohibido. Pero cuando nosotros tenemos pecado, en hebreo puede ser peyá, puede ser hatá, puede ser abón, y puede ser Hayam también, que no lo tenemos escrito acá. Pero para que veamos ejemplos nada más, peyá es por rebelión. O sea, yo sé que tengo que hacer algo y a pesar de eso digo, a mí me va a ir bien igual. Voy a tener dos dioses. Si Dios es bueno y me va a entender. Ese es el tema. Si uno es temeroso a Dios y entiende que hay que rendirle cuenta después de esta vida, ahora después lo vamos a ver eso, lo último, no entra en realidad, hace caso, sin intención. Hatá, el ejemplo de un fumador no puede dejar el cigarro. En la restauración y en el judaísmo también. Lo que pasa es que en el judaísmo se cree que es un incienso también, que el cuerpo es el templo. Bueno, tienen su interpretación, no voy a juzgarlo pero para lo que yo entiendo, dañar el cuerpo está mal, pero no lo puede dejar porque